tardes, bienvenidos los participantes. Bueno, vamos a estudiar el derecho administrativo, decimos el derecho administrativo general, ¿sí? Concepto de derecho administrativo según Alan Brewer Carías. Alan Brewer Carías es uno de los grandes doctrinarios del derecho administrativo en Venezuela. Ya es una persona de más o menos cierta edad, o bastante avanzada edad. Está todavía, digamos, activo en cuanto a producción en teórica y pues uno de los grandes desarrolladores del derecho administrativo en Venezuela. Eh, la aproximación inicial a un intento de definición de esta disciplina conduce a considerarla como el derecho de la administración pública, de su organización, funcionamiento y de su actividad, dice Alan Brewer Carías. El derecho de la administración pública, de la organización, del funcionamiento y de la actividad. Entonces se dice que de entrada, existe una imposibilidad manifiesta de asimilar el derecho administrativo con una sola referencia. Es decir, no es posible decir, bueno, es el derecho de la administración pública, sino que es el derecho de administración pública y cómo está organizado, porque el ejercicio de la potestad organizativa de la administración pública en sí mismo es una gran área de funcionamiento del derecho administrativo. Entonces, se dice que tomamos en cuenta un criterio orgánico apuntando al conjunto de sujetos de derecho que personifican al Estado, cómo se organizan y los medios para su funcionamiento. Entonces, la primera connotación que puede tener el derecho administrativo es de la referirse a lo orgánico, a la organización de la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? Ya conversaremos sobre eso. Pero en general, todos tenemos una idea de qué es la administración pública, es decir, de qué es el Estado, de qué es el gobierno, de qué es el partido, porque, pues digamos, en el habla popular existen muchas acepciones y muchos acercamientos a lo que es la estructura estatal, ¿sí? Que es aquella sobre la cual va a versar el derecho administrativo en lo concerniente a la administración pública. Pero todos tenemos una idea de qué es la administración pública. Desde el punto de vista material, ¿sí? Va a implicar el ejercicio de la función administrativa del Estado como una de las cuatro funciones del Estado. Pensemos para empezar a dilucidar ya este punto. Ok, ¿qué es, eh, ¿cuáles son las tres funciones o los tres poderes? En realidad son los tres funciones del poder público, porque el poder público, el poder estatal, por la soberanía es uno solo. ¿Cuáles son las tres funciones tradicionales del poder público que no las hemos aprendido, incluso creo que desde la escuela primaria, más tardar en la escuela secundaria? El ejecutivo, el legislativo y el judicial o jurisdiccional. Entonces, pensemos, el, en la rama judicial o jurisdiccional de la, o por ejemplo, empecemos, en la rama legislativa del poder público va a encargarse de la emisión de leyes, ¿sí? De normativas de rango nacional que van a ser vinculantes para todas las personas jurídicas o naturales que se encuentren dentro del territorio de la República. Incluso va a haber alguna extractividad de eso, porque es un tema de derecho internacional privado, pero supongamos así, va a ser vinculante para todas esas personas. Y entonces va a regular sobre todo las relaciones interpersonales, cómo se celebran los negocios públicos, los negocios privados, cómo se celebran los contratos entre las personas, cómo es la estructura del Estado, cómo es el ejercicio del poder, cómo es la estructura del Estado, qué competencias tienen los órganos para el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen el poder de definir, que está bien, que está mal,
qué es lo que usted puede hacer, qué es lo que no puede hacer, bueno, con ciertos límites, porque pues la ley no puede ser casuística, sino que genera algunas directrices generales que le van a permitir a personas saber con certeza, con una certeza no absoluta, pero sí bastante muy cercana a a esa certeza absoluta, le van a permitir conocer cuáles son las normas que van a regular su vida. Bueno, eso es la función legislativa. Pero cuando las personas, en medio de ese vaivén de la vida cotidiana, de la vida pública, de la vida privada, van a experimentar controversias, van a experimentar desacuerdos, van a experimentar momentos en los que le dicen, no, pero es que yo firmé con usted algo porque la ley dice que es esto, pero yo creo que debe ser así. O lo que firmamos no era así. O mi derecho es este y me permite ejercerlo de tal forma, no, su derecho llega hasta aquí, o yo soy un órgano del Estado y puedo hacer esto, pero usted considera como particular que no lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a el momento en que cuando surgen conflictos entre los particulares, entre particulares y el Estado, debe venir otra función del poder que va a resolver esos conflictos y la función es la función jurisdiccional. ¿Pero dónde va a estar ubicada la función administrativa? A ver, fíjense. Encontramos entonces la rama ejecutiva del poder público. A la rama ejecutiva del poder público, la rama ejecutiva del poder público le compete eh, el ejercicio pues, de lo que se llama actos de gobierno, ¿sí? Que implica, por ejemplo, el establecimiento de los parámetros y la toma de decisiones en materia de relaciones internacionales, en materia de seguridad y defensa del Estado, en los términos en que yo voy a ejercer eh, cómo son mis relaciones de gobierno, como en qué momento voy a tomar decisiones que pueden llevarme incluso a un conflicto bélico. Ese tipo de relaciones que dijéramos de mayor alto nivel son lo que se llaman actos de gobierno. Pero vámonos un poco a lo cotidiano, ¿sí? Porque si es verdad que de repente debemos tomar decisiones que puedan implicar declarar la guerra a un país, yo para declarar la guerra a ese país tengo que escribir. Y para poder escribir tengo que tener papel, tengo que tener un lapicero para firmar. Bueno, es decir, que junto con esas altas decisiones de gobierno también hay unas decisiones más particulares. Es decir, bueno, yo necesito nombrar a la persona que va a ser mi secretario, a nombrar a mi ministro, a realizar, a regular cómo se va a desarrollar el trámite de un permiso que la gente viene a solicitarme de licores, que ya está por ley, pero tengo que establecer ciertas características y tengo que ejercer esa función, por ejemplo, para un permiso de licores, para un permiso de construcción, debo ejercer esa función, debo mantener el control, debo establecer no solamente algunas normas específicas, sino crear la organización que me va a permitir ejercer esa competencia y que me va a permitir otorgar o negar un permiso, o otorgar o negar una solicitud, una cédula, un pasaporte, etcétera, etcétera. Entonces, en esas cosas más cotidianas, más cercanas al individuo, que no implican funciones de gobierno, no son esas cosas elevadas, que son las funciones de gobierno, allí es donde se expresa la función administrativa del Estado, que es una de las características de los ámbitos de acción del derecho administrativo, en términos generales, porque dice, vamos a repasar la definición de Blercaria, dice, es el derecho de la administración pública, de su organización, su funcionamiento y su actividad. La actividad administrativa, la organización administrativa y su funcionamiento. Y en este caso, cuando hablamos del funcionamiento, estamos hablando de una amplia gama de actuaciones donde va a prevalecer lo formal, es decir,
estoy refiriéndome al procedimiento administrativo, estoy refiriéndome al cumplimiento de normas y pasos definidos previamente con base en leyes preexistentes, sobre todo en leyes nacionales, desarrollados también de manera específica y dentro de lo que se pueda desarrollar por vía reglamentaria y por vía de la potestad organizativa para el logro de los fines del Estado a través del ejercicio de la función administrativa. Entonces, volvemos a recapitular, es derecho de la administración pública, de su funcionamiento, su organización y su actividad. En este caso, esa es una definición venezolana en el derecho administrativo. Entonces, quisiera eh, contrastarlo con algunas definiciones de otras partes, de Chile o de Ecuador. Por ejemplo, de Ecuador dice Rolando Pantoja, tratadista de allá, dice, es el derecho que rige la administración pública, así a secas. El derecho administrativo es el derecho que rige la administración pública. Y la administración pública la define como una organización que viabiliza el gobierno de un país. Es decir, que hace posible que se lleve el gobierno de un país. Realmente, pues, no podemos decir que es una definición inexacta, es una definición poco descriptiva, es una definición que deja, pues, digamos, muy poco por decir, porque no aporta tanto, ¿sí? Entonces, podemos decir que la definición de Alan Brewer Carías no es una competencia, es más completa. Ahora hay un concepto de Patricio Aylwin, de Chile. Lo define el derecho administrativo desde dos perspectivas. La perspectiva de los servicios públicos y la perspectiva de su rol. La perspectiva de los servicios públicos dice es el que rige la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Esto en el entendido de que, de que se entiende la actividad administrativa solo como prestadora, como prestación de servicios públicos. Es decir, claro, la actividad administrativa es más amplia. Sin embargo, la prestación de los servicios públicos es un área excesivamente importante que ha llevado a ese tratadista Patricio Aylwin a pensar que pudiera caracterizarse todo el derecho administrativo o gran parte de él, porque pues él le dice que le da dos perspectivas, gran parte de él solamente a través de la actividad prestadora de servicios públicos. Y desde la perspectiva de su rol, dice, en cuanto al para qué sirve el derecho administrativo, es el que rige la actividad concreta y práctica que el Estado realiza para el cumplimiento directo e inmediato de sus cometidos. Dice, miren, escuche los adjetivos que se usan. Actividad concreta y práctica y cumplimiento directo e inmediato. Es decir, como yo dije a usted, en el plano más cercano, en el plano más cotidiano, es el campo, el radio de acción más específico, más inherente a las necesidades que tiene dijéramos, la persona en el momento concreto. Entonces sería, Patricio Aylwin rige la administración y funcionamiento de los servicios públicos, rige la actividad concreta y práctica que el Estado realiza para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines, concreta y práctica. Por ejemplo, uno dice, bueno, si uno de los fines del Estado es la justicia, entonces administrar justicia, dar una sentencia, puede entenderse que es una actividad concreta y práctica para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines, pero no se entiende así. No se entiende así que la función jurisdiccional, por dar una sentencia, va a estar en ejercicio de una función administrativa, no porque es ejercicio de una función completamente distinta. Cuando hablamos de concreto y práctico, cuando hablamos de lo más inmediato y directo, estoy hablando de todas esas cosas que no son legislar, que no son de dar decisiones, de sentencias,
y no son realizar actos de gobierno. Todo lo que no sea eso, es decir, casi que por vía residual, es actividad administrativa y está regulado por el derecho administrativo. Eso quiere decir que que la actividad administrativa, ¿querrá acaso decir eso? Que no existe una. Quiere decir, disculpen, es que estaba revisando las imágenes, no, eso quiere decir que no existe la posibilidad de que la, la organización jurisdiccional, la función jurisdiccional del poder público pudiera ejercer actividad administrativa, porque por el hecho de que su cometido principal es dictar sentencias, pues tampoco es así, porque así como yo dije, que usted necesita para declarar la guerra a otro país, necesita comprar papel, comprar la impresora, comprar la- el computador, la persona que le haga el mantenimiento, darle un nombramiento a la persona que le va a trabajar a usted para hacer esas cosas, hacer una notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer todo eso se requiere la adquisición de recursos, contar con recursos materiales, con recursos humanos, y no es que solamente la administración, la actividad administrativa tenga que ver solamente con eso, sí, con la compra de recursos, eso, sino que simplemente es más evidente verla así en el caso de la administración de los órganos jurisdiccionales. Porque también dentro de los órganos jurisdiccionales hay que hacer nombramientos. Hay que hacer nombramientos de personas, hay que hacer un nombramiento de un juez, etcétera, etcétera. Y eso va a implicar que yo tenga que hacer no actividad jurisdiccional, sino la actividad administrativa del Estado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que la actividad administrativa es llevada o es realizada a través, es realizada de manera principal, no de manera exclusiva, por la rama ejecutiva del poder público, por lo que se llama la administración pública en un sentido estricto, porque en un sentido extenso tiene que ver también con toda la estructura del Estado, porque toda la estructura del Estado va a realizar actos administrativos, aunque no de manera principal. La rama ejecutiva del poder público va a desarrollar función administrativa, va a desarrollar la función administrativa de manera principal como su primer cometido. En cambio, las otras funciones del poder público van a desarrollar actividad administrativa de manera residual. Entonces vamos a retomar donde vamos acá con Ruber Carías. Tenemos esa definición que toca lo orgánico, toca lo material y toca lo formal. ¿Cuáles son los campos de acción del derecho administrativo? En primer lugar, el régimen de la administración pública como complejo orgánico del Estado, es decir, va a conocer cuáles son los principios para llevar adelante la organización del Estado en tanto administración pública. Es decir, eh, el derecho administrativo regula la organización de las administraciones públicas. ¿Por qué se usa el término, es muy usado en España, administraciones públicas? Porque son distintas, se tiene que entender que son distintas la administración pública con rango nacional, la administración pública con rango estatal, la administración pública con rango municipal, a la vez que la administración pública descentralizada funcionalmente, si estamos hablando de un instituto autónomo, estamos hablando de una fundación o estamos hablando de una sociedad civil mercantil o una asociación civil sin fines. Entonces, busca entender también cómo es la personificación jurídica de los diversos sujetos de derecho administrativo, que se configuran tanto en la dicha distribución territorial del poder como en la distribución
funcional del poder. Es decir, que yo tengo que saber, sí, cuando la administración pública actúa con personalidad jurídica, cuando actúa por delegación, cuando actúa por desconcentración, cuando está haciendo algo dentro de los límites territoriales de su poder o cuando está haciendo algo dentro de los límites funcionales de su poder. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que la administración pública, primero, es prestadora de servicios, segundo, es reguladora de ciertos elementos relacionados con la vida de las personas. Entonces, supongamos, la administración pública regula parte del urbanismo, de la emisión de constancias de habitabilidad, la emisión de permisos de funcionamiento de licores, de expendios de licores, permiso de funcionamiento de determinadas empresas, regula también lo relativo a la construcción, regula la materia de la educación privada, los parámetros dentro de los cuales se va a desarrollar. Entonces, es importante conocer el área de la organización del Estado. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque primero tenemos que saber quiénes son los órganos competentes para tomar decisiones en esas áreas específicas. Y segundo, si nosotros vamos a hacer solicitudes entre esos órganos competentes, pues tenemos que saber cuáles son los límites del poder de esas administraciones públicas en la toma de decisiones dentro del área específica que nos interesa, nos compete y que nos puede afectar nuestra esfera de derechos y obligaciones. En segundo lugar, el derecho administrativo regula el funcionamiento de las administraciones públicas de los diversos entes del Estado en cuanto a lo que quiere, a lo que se concierne, a los recursos necesarios para hacerlas actuar. Es decir, en cuanto a lo que se llama la parte presupuestaria y financiera. Eso está regulado por el derecho administrativo. Si bien, bueno, podría decir, no, es un área de derecho presupuestario, pues es un área que si toma, digamos, cierta libertad o cierta autonomía que se ha ido desgajando del derecho administrativo, se ha ido separando, sin embargo, mantiene todos mantiene todas las bases y todos los fundamentos derivados del derecho administrativo. Otro aspecto relevante es el régimen de personal que está regulado. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué norma regula en Venezuela la prestación de servicios de naturaleza laboral? Está regulada de manera principal por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la norma específica que regula la materia. Sin embargo, sin embargo, es distinta la regulación de la prestación de servicios laborales en el campo de la administración pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque adquiere características básicas, características primordiales, un conjunto de deberes que está relacionado con el ejercicio de la función pública, en tanto allí pueden verse inmersos algunos intereses particulares por el tratamiento de los temas, por lo delicado del ejercicio de la función pública, la posibilidad de que se generen de repente algunas conductas, no digamos irregulares, pero sí digamos ilegítimas, ¿sí? En el manejo de los asuntos públicos, a través de los cuales pudiera mediar también de repente la solicitud de dádiva, de algún tipo de prestaciones, de lo que generalmente se conoce como corrupción administrativa. Entonces, todo eso debe ser regulado de forma concreta, de acuerdo con las necesidades del Estado, de acuerdo con las necesidades de las personas,
de acuerdo a la temática, al tema de que se va a tratar, pero todo eso debe ser considerado en la materia del régimen de personal y por eso se establece, por ejemplo, un estatuto de la función pública en términos generales que va a abarcar casi que todo, a toda la administración pública. Claro, dentro de ese estatuto de la función pública, de los funcionarios y empleados, van a prelar, obviamente, en la materia específica laboral, las normas del derecho laboral común en cuanto al cómputo, en cuanto a los principios que van a regular las formas de interpretación, etcétera, etcétera. Y también, junto a esto, en cuanto al régimen de personal, se encuentra un conjunto de materias o de áreas, digamos, que son, por su especialidad, no van a estar regidas por la ley del Estatuto de la Función Pública, sino por leyes específicas, concretas, que a determinar eh, van a determinar que sea necesario algunas particularidades, de repente a regímenes donde no hay tanta estabilidad, regímenes donde existen unas jubilaciones anticipadas o algún tipo otra de prestaciones que se requiera concreta de manera específica para, de acuerdo a las necesidades de cada organización. El régimen de los bienes, ¿sí? El régimen de los bienes también es importante su regulación por parte del derecho administrativo porque no es lo mismo la preservación del patrimonio privado, ¿sí? Que se ve que tiene una persona que le interesa, hay como una vinculación emocional entre el bien y su dueño, sí que va a permitir que su dueño ejerza funciones de mayor tendentes a una mayor conservación del bien, etcétera, etcétera. En cambio, en el campo de la administración pública, eso no funciona así, por lo que se establecen principios de registro del bien, de formas de, normas para su adquisición, para su registro, para su destinación o para su desincorporación, dependiendo de las condiciones en que el bien se encuentra. Entonces, es un área específica del derecho administrativo que conlleva el establecimiento incluso de responsabilidades administrativas y civiles en cuanto al manejo y gestión de estos bienes. Ajá. Es, es también campo del derecho administrativo el régimen de ejercicio de las funciones del Estado por parte de las funciones públicas. Es decir, de la administración pública, de la función normativa, política, jurisdiccional, de control y administrativa, así como el ejercicio de la función administrativa y la función normativa de rango sublegal por otros órganos del Estado distintos de la administración pública y por los particulares y sus organizaciones, los cuales la ley se les haya atribuido. Porque no todo el tiempo, como decir, bueno, se está ejerciendo la función administrativa, se están ejerciendo funciones públicas, y quien las ejerce es un órgano del Estado. No, no porque porque, por ejemplo, en los casos, un caso clásico, el del cementerio, ¿sí? Un cementerio es una competencia municipal concreta atribuida al municipio, normalmente y en muchas oportunidades el municipio, digamos, se ve en la imposibilidad organizativa de prestar estos servicios. En algunos lados sí, pero en muchos lados pues ha sobrepasado ya la capacidad del municipio, eh, pero se puede establecer de acuerdo con los regímenes de concesiones, el que pueda ser ejercida esta potestad pública por parte de un particular. Entonces, en ese caso, el particular haría negocio con personas particulares también y sobre el régimen de adquisición de terrenos, los servicios que son necesarios para lograr la inhumación, etcétera, etcétera, el pago
mensualidades, mantenimiento, todo eso. Pero ¿qué ocurre? Puede hacer el negocio con el particular, pero en el entendido de que no se está tratando de un negocio completamente privado, porque en realidad es el particular que está ejerciendo una función que le es propia al municipio, pero que él va a transferir temporalmente. Se dice temporalmente porque tiene la posibilidad de recuperarlo en cualquier momento. Va a transferir temporalmente al administrado en la medida en que lo permita o esté regulado así por un régimen de concesión establecido por el municipio con ese particular empresario y que debe estar regulado también por ciertas normas de derecho público de acuerdo con las cuales se le va a dar prevalencia a la prestación del servicio público. Entonces, en esos casos, por ejemplo, uno de esos casos en que el ejercicio de la función administrativa no solamente va a competir al Estado, sino que también va a competir a un particular. Y en los casos como este que estamos aquí mediando, ¿sí? Se supone que el derecho a la educación y la prestación del servicio a la educación es una potestad pública, es una potestad del Estado. Y que lo ejerce a través de sus organizaciones educativas públicas, sobre todo las casas de educación superior, en este caso, públicas. Pero como existe una gran demanda, aparte de eso, existe la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en el cumplimiento de los fines que le son comunes a todos. Entonces, pues en algunos casos, los particulares solicitan al Estado, le presentan una organización, mire, tengo esta organización, tengo estas metas, tengo estos son mis programas, etcétera. Una organización destinada a la prestación del servicio de educación y entonces prestan este servicio, pero se establece un vínculo entre la persona natural, institución universitaria superior privada y una persona privada, pero eso no va a estar mediado simplemente como en términos de un contrato privado, sino que va a surgir con ocasión de una concesión que le fue conferida a esta institución por parte del Estado y que va a estar delimitada dentro de ciertos parámetros, tanto como pudiera pensarse en los costos, pudiera solicitarse en los programas, pudiera pensarse en los requisitos para el logro de determinadas acreditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el campo del ejercicio de las funciones del Estado, tanto por las administraciones públicas como por organizaciones privadas, es un campo vital, en permanente movimiento, en permanente desarrollo por parte del derecho administrativo. Uno muy importante, un área muy importante y que es, digamos, central dentro de esta materia y la que se pudieran ver después, que tiene que ver con derecho administrativo, es el régimen de la actividad administrativa en cuanto a su materialización en hechos y actos jurídicos, particularmente los actos administrativos y los contratos administrativos. Entonces serían actos y contratos y el régimen del procedimiento administrativo para su formación y ejecución. Porque pensemos, existe un acto administrativo que es la manifestación de voluntad de la administración sobre un punto solicitado o no por el particular o por el administrado, solicitado o no por el administrado, pero que ya va que creo que alguien, no, esto no. No, pensé que había alguien que levantaba una mano, pero estamos solos en este momento. Bueno, entonces, íbamos a ver, que ya me perdí. El régimen, los actos administrativos son la manifestación de voluntad del Estado sobre un aspecto, normalmente sobre un aspecto que es de su competencia. Entonces,
supongamos el particular le hace una solicitud, mire, yo necesito que usted me confiera la cédula, porque eso no funciona así, yo necesito que me dé un permiso para la licencia para el expendio de licores. Entonces llegas a la solicitud y el Estado al otro día le dice, no, está negada. ¿Por qué está negada? No, porque no cumple con los parámetros legales. ¿Cuáles son los parámetros legales? Mire, pero que no. Para la conformación de ese acto administrativo, debe mediar también, y esto es objeto del área del derecho administrativo, debe mediar una, una, un procedimiento administrativo, que es un conjunto de pasos, de procesos, de instancias, de consultas, de solicitudes, de conformidad con los cuales se va a ir formando y se va a ir construyendo la voluntad de la administración, pero la voluntad de la administración con pleno conocimiento del administrado, con protección de los intereses del administrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un área que es importantísima, ya conversaremos sobre ella, que es el área de los procedimientos administrativos. En quinto lugar, eh, también se tiene a el Estado, pues, tiene sus actividades, pero también tiene interés en ciertas actividades de los administrados que no son surgidas en ejercicio de la función administrativa del poder público, sino que surgen como consecuencia del interés privado, ¿sí? Del interés privado y del interés de lucro, del interés de giro económico, etcétera. Pero estas actividades desarrolladas por los particulares tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, la venta de productos en mayor, la venta, supongamos, de productos farmacéuticos, ¿sí? Que tienen que tener algunas garantías, el ejercicio de determinadas actividades, no puede exceder ciertos parámetros deontológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, los particulares pueden ser objeto de determinados controles por parte de la administración pública. Lo que se llama en ese caso actividad administrativa de policía. No es que un policía de rol, sino simplemente que, supongamos, como yo dije, usted vende alimentos procesados para ser consumidos, y entonces se requiere que tenga un permiso sanitario en el cumplimiento de una norma sanitaria. Si vende productos farmacéuticos destinados al consumo de personas o con fines terapéuticos, pues tiene que haber una acreditación por parte del ministerio correspondiente, pues si no todo el mundo se pone a hacer productos terapéuticos y curativos. Entonces, esa es otra de las áreas fundamentales de ejercicio y de incidencia del derecho administrativo. Otra que existe es la regulación de los servicios públicos, también las formas de promoción y de protección de ciertas actividades administradas. De repente uno dice, bueno, me interesa que darle un realce a la cultura, entonces los que hagan la producción nacional de fines culturales, pues hay que protegerla. Hace muchísimos años existía, por ejemplo, recuerdo, una norma que pro- prescribía que en las radios, por cada pieza musical del extranjero que se hiciese, se reprodujese, había que reproducir una pieza nacional. También existe en los cines la necesidad de incluir la producción nacional dentro de la oferta de cine, un mínimo, pero bueno, hay que hacerlo, o en general cualquier otra noción que conlleve, cualquier otra acción que conlleve la necesidad de fomentar algo propio
algunas veces con términos proteccionistas. Bueno, eso se llama actividad administrativa de fomento, y también las regulaciones relativas a las acciones de la administración en el campo económico. También la actividad, la intromisión, pudiéramos decirlo, de la administración pública desde un punto de vista liberal, ¿no? Se salió el liberal, tío. Bueno, la participación de la administración pública en el campo económico, pues también debe ser regulada, forma parte incluso, puede formar parte incluso, pero más especial, de la actividad administrativa de policía. Pues entonces, también debiera considerarse el régimen de control de las actividades públicas, de las administraciones públicas, es decir, la forma de establecer un control externo a la administración pública, también forma parte de la estructura del Estado, pero que permita, digamos, dar un poco de transparencia, un poco de control, un poco de prevención a la corrupción administrativa, pues también es una de las áreas de ejercicio o de participación del derecho administrativo. Y por último, la responsabilidad del Estado, en el entendido de que quien causa un daño debe repararlo, como norma general de materia civil, en materia privada, pero con las connotaciones propias de que es la administración pública la que está generando este daño, que es la administración pública, tiene unos presupuestos, unos dineros, unos más recursos destinados al cumplimiento de fines del Estado, pero que también se encuentra en un estado de privilegio respecto de las administraciones privadas, de las personas privadas a las que pudiera eventualmente generarle ese daño. Bueno, en todos esos casos se estudia un régimen específico y especial de responsabilidad administrativa por parte de la administración pública o por parte del Estado, y eso forma parte también del campo de estudio del derecho administrativo. Entonces, en estos términos, me ha interesado llegar a ustedes de manera asincrónica, que no se han conectado, para llevarles unas ideas generales sobre el derecho administrativo, la actividad administrativa y los campos de acción del derecho administrativo. En este primer encuentro, con esto me doy por bien pago, considero suficiente que hayamos estudiado esto hasta aquí. Entonces, estamos pendientes con el plan, las actividades propiamente, pero hoy sí voy a cumplir con esa obligación para establecer, y tengo que buscar algunas fechas nuevas porque pues ya se venció la fecha de la primera actividad. Entonces vamos a canalizar para poder llevar a buen término esta materia. Muchas gracias y me despido.